Muy buenas noches, bienvenidas y bienvenidos, estimados tutores y tutoras de la Universidad Ciudadana de Nuevo León, correspondientes a los niveles de bachillerato, licenciatura y maestría. Es un gran gusto tenerlos con nosotros esta tarde, acompañándonos en esta jornada de capacitación correspondiente al mes de julio, donde tenemos como invitados especiales el día de hoy a la maestra Laura Minerva Ramírez Treviño y al maestro Osvaldo García Martínez. A nombre de la coordinación académica, agradecemos que se hayan conectado con nosotros temprano. La lista de asistencia para quienes están preguntando se encuentra en la parte superior del chat, donde les agradecemos que también nos hagan llegar sus comentarios. Vamos a dar la bienvenida, primero que nada, a nuestro coordinador académico, el licenciado Edgar Garza, para que nos dirija un mensaje. Muy buenas tardes a todos. Muy buenas tardes a todos, tutoras y tutores de la Universidad Ciudadana de Nuevo León, correspondientes a los niveles de bachillerato, licenciatura y maestría. Es un gusto saludarlos a nombre de la Rectoría de la Universidad Ciudadana de Nuevo León y a nombre de la coordinación académica y del equipo que forma parte de esta gran institución. El día de hoy comenzamos el ciclo de capacitaciones correspondiente al mes de julio del 2021 y el día de hoy nos acompaña la maestra Laura Minerva Ramírez Treviño y el doctor Osvaldo García Martínez. La maestra Laura Minerva forma parte de la plantilla docente de tutores de la Universidad Ciudadana. Es candidata a doctora en filosofía con orientación en psicología por la Universidad Autónoma de Nuevo León, maestra en ciencias con orientación en cognición y educación también por la Universidad Autónoma y licenciada en psicologías. Se ha desempeñado en puestos el sector público y privado, instituciones educativas privadas de nivel superior y también del sector público. Asimismo, cuenta con se ha desempeñado como psicóloga clínica, como diseñadora y especialista en el desarrollo de programas y cursos de formación de competencias de investigación en docentes y estudiantes de pregrado, y actualmente forma parte de nuestra plantilla de tutores en la Universidad Ciudadana. El doctor Osvaldo Garza en filosofía y una maestría en docencia para la educación media en el sector público y privado como docente, especialmente en universidades públicas en la modalidad no escolarizada virtual, a nivel local y a nivel nacional. Asimismo, se ha desempeñado como subdirector de vinculación estatal, catedrático, docente en los niveles de preparatoria y en licenciatura. Asimismo, ambos docentes han realizado congresos y ponencias de investigación por parte de los productos que ellos mismos han desarrollado, y en ese sentido, el día de hoy nos acompañarán con el tema de aula invertida o clase invertida, esto con el fin de que continuemos desarrollando competencias docentes para impartir dentro de esta modalidad a distancia. Recordemos que es de suma importancia aplicar y conocer los aprendizajes que nos estamos llevando el día de hoy dentro de nuestra actuación diaria como tutores de la universidad, y esperamos que el curso de este mes sea muy exitoso y sea muy bien aprovechado por cada uno de ustedes. Sin más que mencionar que la increíble trayectoria académica de nuestros maestros, quiero hacerles el uso de la palabra. Maestra Minerva, maestro Osvaldo, buenas tardes, mucho éxito y adelante. Muchas gracias, maestro. Buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias por su presencia. Maestro Vitela, si es tan amable de poner la presentación. Muchas gracias a todos por su participación y queremos iniciar, tanto la maestra como un servidor, dándoles una pequeña introducción teórica metodológica para después abordar lo que sería el trabajo y conocer, ¿no?, lo que es la llamada aula invertida.
Bueno, tendremos en primer lugar, vamos a hacer presentación de los objetivos. Posteriormente vamos a hablar sobre lo que es la e-actividad y cuál es su interrelación y cuál es el andamiaje que nos puede proporcionar para reconocer y conocer lo que es una aula invertida y hablar de esto también como el diseño para el aprendizaje, que es promovido a partir de este trabajo de aula invertida, que es una actividad desde la metodología activa, el contexto y el entorno, los componentes y tipos de una llamada e-actividad. Continuamos, por favor. También vamos a ver posteriormente a qué nos referimos con estas e-actividades y al aprendizaje mixto, la clase denominada invertida en línea, ya para profundizar y tener con claridad de respecto a este vínculo entre las llamadas actividades electrónicas o virtuales, con un gran enfoque que traen a partir del desarrollo e impulso que ha permitido o que nos ha llevado este fenómeno de la pandemia. En esta clase invertida en línea hablaremos de lo que es el eje de la clase invertida, el modelo sincrónico, que es parte y es coyuntural, y también hay que retomarlo desde un enfoque muy concreto y vinculante a la clase invertida como tal, la representación desde la sincronía y la sincronía activa de esta clase virtual o invertida en línea, para cerrar con esos modelos e investigaciones respecto a lo que se ha hecho en México y en educación media superior en concreto, respecto a los trabajos de educación o en la llamada metodología de clase invertida, sin olvidar que esa metodología es aplicable a prácticamente cualquier nivel educativo. No concretamente hablamos de la educación media superior como tal. Y entonces partimos del objetivo primordial. ¿Qué es lo que buscamos? Que ustedes conozcan y reconozcan. Por favor, maestro Vitela. Entonces partimos de estos dos grandes objetivos, ¿no? Que ustedes reconozcan la importancia del método de enseñanza denominado clase invertida. También al mismo tiempo buscamos que identifiquen el diseño de experiencias de aprendizaje en estas modalidades que hoy en día hablamos enteramente en línea y mixtas, o llamadas híbridas, y también tener en cuenta que cuando estamos ya enfocándonos en una metodología como sería el aula invertida, hay que tener siempre razón y reconocer que nosotros estamos identificados bajo un esquema actividad o eléctrico-actividad, como se diría en término anglosajón, y que va a guardar una relación concreta cuando ya se empieza a abordar la temática de lo que es la metodología de la aula invertida. Continuamos, por favor. Entonces vamos a ver en primer lugar lo que es la llamada e-actividad. En concreto, y las vamos a denominar así para evitar cualquier otro tipo de conceptualización vaga sobre el mismo y tener en claro a qué nos referimos cuando estamos hablando de esos términos. Esto entonces pone énfasis, como mencionamos aquí, en esas llamadas características específicas de una actividad en aprendizaje donde lo electrónico va a mediar y dar forma, como dice Salmón, al aspecto del aprendizaje único y exclusivamente. Para esta ocasión estamos hablando de la clase en línea o llamada sincrónica. Y eso va a ser presentado como un marco que posibilita ese aprendizaje en línea activo y participativo, como hacemos referencia,
tanto a la actitud individual como a lo grupal o colectivo de quienes van a intervenir en esta situación concreta de aprendizaje. Y a razón de esto vamos a tener un acercamiento ideal o primordial para reconocer que esa actividad o actividad va a ser siempre muy vinculante al proceso de aprendizaje, la llamada aprendizaje o metodología del aula invertida. Por favor, maestro. Vamos a ver entonces que esas actividades y cómo lo relacionamos en primer lugar con el llamado aprendizaje activo. Entonces, como decíamos, esas actividades entendidas en esa llamada dinámica de interacción, lo que buscan es promover un diálogo y la colaboración. Pero vamos a ver que se busca también tener una autogestión del estudiante. Y en definitiva, eso va a ser el orden superior de la propuesta metodológica, va a buscar promover un aprendizaje activo. Recordemos que el maestro va a tener siempre funciones de facilitador, pero en esta modalidad de aula invertida, también el docente se ve comprometido a realizar un esfuerzo en el sentido de que va a ser orientador y también va a buscar generar unas dinámicas mucho más concretas en la resolución e implementación de diversas estrategias de enseñanza-aprendizaje que busque tener como colorario, como fin próximo, un aprendizaje autónomo, autogestivo por parte del estudiante, y al mismo tiempo ese aprendizaje se vuelva realmente significativo. Y entonces aquí hablamos también de un enfoque de un paradigma que va a invitar a que el alumno tenga un compromiso elevado. Y el paradigma no es otro, o hablando de un paradigma en concreto, que el aprendizaje significativo, y que también lo abordamos desde el constructivismo mismo. Y entonces este debe basarse en una característica personal del individuo y debe ser impulsado y sostenido desde el diseño tecnopedagógico. Y eso a quién correspondería, por supuesto que al profesor, docente o facilitador o tutor en ese proceso de enseñanza-aprendizaje. Continuamos, por favor. Y entonces decimos que este diseño, promovido por el docente, facilitador o tutor, busca que el estudiante se vea inmerso en esa resolución de problemas o situaciones de la vida real, que sean profundamente significativas para su entorno. Que en segundo término, que los conocimientos, las competencias y experiencias previas sean activadas. Y aquí hablamos entonces del orden del paradigma del aprendizaje previo. Siempre vamos a partir de una idea concreta o una primera actividad que busque recuperar esos aprendizajes previos para consolidar los nuevos aprendizajes y generar también dinámicas al mismo tiempo que se vuelvan significativas en el orden del aprendizaje individual concreto del alumno. La intervención ante esta dinámica que les estamos presentando del docente es empleada para demostrar lo que deberá aprender. Aquí el docente tiene que ser muy explícito en ese aspecto, en demostrar, en mostrar o en hacer evidente qué es lo que pretende el docente o tutor que aprenda el alumno para la sesión sincrónica en concreto. Y vamos a ver que adquiere un matiz, incluso una exploración mucho más concreta del facilitador, tutor o docente en la idea de que él debe tener también muy claro
que en esos 40, 50, 60 minutos el alumno va a buscar manejar una interrelación y una autonomía frente a lo que ya tiene como aprendizaje previo, que serían, y lo vamos a abordar con mayor claridad posteriormente, esas lecturas previas al tema, esos videos vistos, esas actividades que dejemos con nosotros como un foro, como resolver un cuestionario, realizar una investigación, etcétera, previo a lo que tú ya tienes planeado como una actividad sincrónica y que se vuelve como una metodología concreta en donde tú ya buscas con el alumno establecer criterios mucho más amplios y también bajo la taxonomía de Bloom como especificar unos objetivos o buscar llegar a unos objetivos de orden superior. Eso serían, por supuesto, basándonos en enfoques de enseñanza para educación media superior y superior. Obviamente, en cada uno de los niveles tendremos nosotros nuestros objetivos claros respecto a qué queremos que el alumno aprenda y en concreto, qué es lo que buscamos que en esa sesión sincrónica quede como evidencia de que él ha asimilado esos contenidos a aprender. Continuamos, por favor, Marta. Entonces, para esto vamos a hablar de diseño para el aprendizaje. Aquí también en ese mismo diseño, el docente también debe de organizar y planificar cronogramas y actividades de manera realista que faciliten el aprendizaje. Esto es buscar siempre que esas actividades sean muy vinculantes a tu vida cotidiana o a la vida cotidiana del estudiante. Que la actividad anime a este estudiante a integrar estos nuevos conocimientos y aplicar las competencias a su cotidiano personal, laboral o profesional. Esto es, o reiteradamente lo mencionaremos, un aprendizaje significativo o desde el paradigma del constructivismo mismo. Continuamos, por favor. Entonces, aquí vamos a abordar ya de manera más concreta cuál es la relación entre la llamada aula invertida, el paradigma del constructivismo, y toda una postura, por supuesto, teórico-metodológica, cuáles son los ejes que nos llevarían a tener una amplitud o realizar ciertas actividades bajo esta metodología que nos permitan como facilitadores, tutores o docentes, que el alumno reconozca la importancia de lo que está aprendiendo y al mismo tiempo lo pueda aplicar. Entonces hablamos de que estas actividades en la aula invertida parten de tres grandes ejes o van interrelacionando en tres procesos para culminar a una evaluación que se vuelva formativa plenamente. No solamente quede en el ámbito de lo sumativo y que también al mismo tiempo se permite un análisis más profundo sobre el contenido, sobre lo que el alumno está asimilando en el momento y también al mismo tiempo analice y reflexione lo que estamos viendo en las diferentes clases. Y aquí me voy a permitir un poco también abordar desde mi área de experiencia, que serían las ciencias sociales o humanidades, cómo es que se puede llevar a cabo este tipo de actividad o metodología de aula invertida enfocadas en las áreas de ciencias sociales y humanidades y también cómo vincular este proceso donde parecería que las ciencias sociales tienden demasiado a subjetivar cuando no es así o tienden demasiado a presentarnos un análisis por lo regular superficial de algún fenómeno social o sociocultural y que no aborda a profundidad diferentes hechos o situaciones que están ocurriendo en la actualidad. Cuando reitero que no llega a suceder así,
Simplemente hay que saber o debemos ser conscientes qué tipo de metodología o actividad en el aula estamos realizando en ese enfoque metodológico invertido y cuáles son los ejes de construcción de la misma. Entonces hablamos en primer lugar de abordar desde unas metodologías activas. ¿Esto qué es? Tener plenitud o conciencia de que la metodología como aula invertida es como el cimiento de lo que voy a construir en mi actividad sincrónica. Y las metodologías que me ayudan a que el alumno aprenda son diversas, ya sea el aprendizaje basado en problemas, el aprendizaje colaborativo, el aprendizaje cooperativo, etcétera, etcétera. Son ese tipo de metodologías que me van a ayudar a tener un acercamiento más allá del teórico metodológico con mis alumnos y que también al mismo tiempo se realicen actividades dentro de esta misma metodología de aula invertida. Pero también tener en claro que estoy en un contexto y en un entorno netamente virtual. Y eso adquiere unos matices que también hay que saber diferenciar y caracterizar. Con esto no quiero decir que sea completamente distinto o impar, o que sea ajeno al trabajo en el aula cara a cara, ¿no? que llegamos a tener todos nosotros con nuestros alumnos cuando estamos en el aula. También el espacio virtual adquiere ese compromiso, tanto profesionalizante como disciplinar. ¿Qué es esto? Entonces nosotros tenemos o realizar ciertas preguntas siempre. ¿Qué es lo que busco que el alumno aprenda en ese momento? ¿Y cuáles son mis herramientas teórico-metodológicas? ¿O cuáles serían las actividades que yo podía planear con mis alumnos en este ambiente en concreto? El entorno que se da y que en muchas ocasiones no voy a poder visualizar cuáles son sus motivaciones a partir de lo que él me ofrece o la información que estoy viendo en directo con el alumno, cuáles son sus inquietudes. En muchas ocasiones no me va a permitir la misma modalidad virtual, tener con claridad el momento, pero cuando yo parto ya de toda una conceptualización y tengo una idea clara de lo que voy a impartirle al alumno a partir de esto y generar el entorno específico, me va a también resultar mucho más enriquecedor y voy a mejorar muchas áreas de oportunidad, al igual que el alumno, al entrar en esta dinámica virtual. También hablamos de otros dos grandes ejes importantes en estas actividades en el aula invertida. Hablamos desde los componentes y por supuesto, y los tipos de una actividad. Esos componentes y tipos los vamos a caracterizar, los vamos a reconocer a lo largo de esta sesión que tenemos con ustedes y también buscamos que ustedes reconozcan todo lo que se ha hecho con esas investigaciones y al mismo tiempo que tengan claridad que sí se puede llevar a cabo un trabajo de aula invertida y que se vuelve más allá de lo experiencial, enriquecedora, tanto para nuestra labor docente como para nuestras futuras actividades que llevamos a realizar en diferentes niveles concretos de enseñanza desde un espacio como este denominado virtual. Continuamos, maestro Vitela, por favor. Cuando hablamos de las actividades, también tenemos que tener en cuenta, bajo estos ejes que acabamos de comentar, que estamos hablando de un aprendizaje profundamente mixto o en llamado discontinuidad. ¿Qué es esto? Que no
que vamos a encontrarnos con esta incertidumbre que en ocasiones que nos está dando, por ejemplo, esta pandemia que estamos sufriendo en este momento, donde nos hablan por un momento de ese regreso a las aulas, pero al mismo tiempo se presentan ciertas condiciones socioculturales y sobre todo de salud que nos invitan o nos llevan otra vez al trabajo desde distancia. Por eso hablamos de un proceso de discontinuidad, en donde en ocasiones vamos a tener claridad de volver a las aulas o vamos a también a tener una claridad sobre el trabajo concretamente virtual. Y eso no debe ser limitante en nuestra labor como docentes para tener también claridad sobre lo que queremos conseguir y cómo es que vamos a llevar una clase bajo esta metodología de aula inversa o de clase inversa. Entonces, cuando hablamos de la clase invertida en línea, surge, como decimos, con el propósito de diversificar la clase presencial. Diversificar es porque nosotros ya tenemos una idea clara de que vamos a estar en labores en ocasiones mixtas o concretamente desde la virtualidad, centrada en el docente y predominantemente expositiva. Y también tener certeza de que ese tipo de clases en muchas de nuestras ocasiones o experiencias personales como docentes frente a grupo, las llegamos a repetir o llevar a cabo de manera consciente o inconsciente. Casi siempre ha predominado un trabajo profundamente direccional, expositivo, donde nosotros partimos de explicaciones hacia el alumno y realizamos en ocasiones algunas de las actividades o buscamos fomentar esto, pero con la idea de que en ocasiones hay contenidos que es necesario reforzar y ayudarnos con esto. Aquí parecería una disyuntiva entre lo que realizamos de manera muy tradicional y al mismo tiempo estamos realizando de manera cotidiana y que pareceríamos que somos muy repetitivos, pero en ocasiones, y eso lo tenemos todo muy claros como docentes, es importante realizar actividades positivas y esa no deja de tener su valor, porque hay contenidos que necesitamos que el alumno los tenga muy claros y que sepa de qué le estamos hablando o qué es lo importante en ese aprendizaje que que va a tener. Al mismo tiempo, en el entorno en línea asincrónico, el estudiante se familiariza con los contenidos. Eso también nos ayuda a tener ya un avance importante en ese proceso de enseñanza-aprendizaje. ¿Por qué? Porque muchas de las actividades, lo que se está viviendo en concreto, e incluso hay autores que manejan que las diferentes plataformas empiezan a darle prioridad al contenido que va a adquirir el alumno y que se va a volver autónomo en ese proceso. Nosotros, por ejemplo, la plataforma de la Universidad Ciudadana ofrece ya las lecturas, ofrece las actividades, ofrece los videos, el alumno ya tiene que asimilar. Posteriormente, nosotros podemos tener una claridad como docentes que el alumno ya llega con esos aprendizajes previos y lo que va a ser importante para él y para el docente, por supuesto, es clarificar esos contenidos, tener una mayor certeza, lo que se busca que el alumno acumule como información, y no solamente acumule, que también aprenda sobre ese contenido que se va a ver concretamente en la actividad sincrónica. Por otro de los lados, la actividad sincrónica en las clases o junto con el docente debe estimular que se cuestione, que se profundice, problematizar y que se ponga en práctica o se afiancen estos nuevos conocimientos. ¿Por qué
me enfoco en ciencias sociales, aparte de mi área específica sobre esto, es que las ciencias sociales lo que promueven es un diálogo mucho más abierto, concreto, sobre problemáticas que es permitible y es necesario abordarlas. Cuando estamos hablando de una sesión de aula invertida, si el alumno ya vio previamente alguno de los contenidos del video que uno le ofrece al alumno o las lecturas, a la hora de estar en la sesión sincrónica o de estar impartiendo uno de los contenidos, podemos ya inmediatamente entrar al área de la reflexión o análisis sobre lo que sucede en ese video y cuál es el impacto sociocultural, económico, político de eso que está ocurriendo. Por ejemplo, estábamos viendo hace poco lo que es la desnutrición en México. A partir de cuándo ocurre, y hay una fecha exacta, y eso les causaba mucho interés en ese aspecto. Hay una fecha concreta donde en México se empieza a hablar de desnutrición a escala casi nacional. A partir de 1994, les explicaba, ya habían visto previamente el video con mayor amplitud, y en ese video se hablaba de la fecha concreta de 1994, pero como era un video corto, no tenían todavía la idea más consolidada. ¿Qué ayuda a mí como tutor o facilitador? Que al alumno le empiece por explicar que en 1994 inicia el Tratado de Libre Comercio. ¿Y qué implicó esto? Que en México se abrieran las puertas a todos esos productos ultraprocesados, no solamente en los dos grandes centros o cadenas comerciales que ya conocemos, la roja y amarilla y la verde con su número, sino también en todos los centros comerciales, que prácticamente el 90% de esos productos son ultraprocesados. Y estos productos terminan por sustituir esa comida tan enriquecedora como es la mexicana y desplazan desde 1994 hasta hoy a estos grandes productos nacionales o donde teníamos una gran variedad, mucho más nutritiva, etcétera, y terminan por impulsar o lamentablemente promover una alimentación muy desbalanceada y que nos llevan a tres grandes morbilidades, como sería la diabetes, la hipertensión y la obesidad, y que posteriormente van a ser uno de los grandes problemas cuando nos azote literalmente esta pandemia. Por eso somos de los países más afectados por lo mismo. Esto ayudó a partir de que en esta aula invertida o esta dinámica o metodología de actividad de aula invertida, lo que promueve uno desde las ciencias sociales es hablar de temas concretos, vigentes y que se vuelven significativos para él. Y al mismo tiempo buscar que el alumno participe. ¿Cómo? A partir de soltarles esas preguntas detonadoras. Quizá es importante también usar el método socrático, la llamada mayéutica. ¿Por qué? Porque para eso le va a servir bastante al alumno cuando tú le preguntas. Es importante esto que acabamos de ver, qué necesidad tenemos como sociedad de analizar o reflexionar sobre este aspecto. Por ejemplo, ¿no? Continuamos, por favor. Aquí quise hablar entonces ya del proceso, como es la llamada de diseño de la actividad, de actividad, y al mismo tiempo tener en consideración cuando se realiza una labor asincrónica y sincrónica, y que se relaciona prácticamente con esa llamada aula invertida. En la actividad sincrónica, el estudiantado se debe de preparar para el trabajo con el profesor.
mediante, como reiteramos, ya vio videos, las preguntas de reflexión que nosotros manejamos con los foros constantemente, los cuestionarios que estamos llevando con ellos a partir de lo que realizan, las llamadas guías de lecturas a partir del libro, cuando ya les proporcionamos, etcétera, etcétera. Cuando estamos en una actividad sincrónica, uno como facilitador, tutor, anima esa sesión y ya no es necesario abordar o sería lo pertinente no abordar todo lo que se viene en el video, las preguntas de reflexión, sino hacer un análisis a partir de eso. Y hay actividades en concreto que nos van a permitir que actividad sincrónica, tomar esos videos o preguntas de reflexión o lo que hayamos dejado para volverlo una herramienta o un insumo eficaz que nos permita que el alumno aprenda a través. ¿Cuándo vuelve ese proceso asincrónico? Cuando el estudiantado profundiza el tema o trabaja con otro. En ocasiones, si tú ya hablaste del tema y les mencionas algunas de las lecturas u otros videos, el alumno, si lograste que su interés corriera en torno de ese fenómeno o hecho que tú estás trabajando, es seguro que va a auxiliarse. Por lo regular en un video o en una película de streaming que tú le dejes o en una serie que se enfoque en ese aspecto que estás abordando y que les diga, les recomiendo mucho ver este capítulo, ver esta película. Si tienen oportunidad este fin de semana, dedíquenlo y van a ver qué interesante. Para que cuando volvamos a esa actividad sincrónica, animemos esa sesión y hablemos de esto nuevamente. ¿Qué sucedió en esa película? ¿O tuvieron oportunidad de verla? Y reiterarles si queremos en ese camino de contenido, cuando enviemos un mensaje y decirle qué les ha parecido la película que recomendé. Y volver a retomar este camino asincrónicamente. Para las ciencias sociales resulta vital. En introducción a las ciencias sociales lo que se hace es promover continuamente esta discusión, trabajo en grupo o preguntas directas que se realizan con el alumno. Continuamos, por favor. Entonces, ¿cuál sería el eje de esta clase invertida? Ya lo hemos retomado, pero es importante volverlo a considerar. En la situación de diseñar para escenarios alternativos, como el que estamos hablando en línea, en lo que la presencialidad no siempre está garantizada, el eje se traslada hacia la sincrónica o la sincrónica. Y eso hay que tenerlo siempre como un eje de la clase invertida. En estos momentos no debe asociarse esto de manera unívoca al trabajo individual. No tiene que ver con el grupo o el trabajo de un grupo colaborativo. Quizá una de nuestras áreas de oportunidad como docentes es que siempre asociamos una sesión sincrónica o asincrónica, concretamente con el trabajo colaborativo o el trabajo individual o llamado en grupo, cuando muchos de estos procesos o estas metodologías alternas de enseñanza se pueden realizar previamente sin necesidad de estar enfocándonos en la sesión sincrónica. Este tipo de actividad sincrónica lo que pretende es que tú estimules todo ese eje de contenido que consideras que debe abordarse, pero que se vuelva al mismo tiempo de gran significatividad para el alumno en su vida cotidiana y profesional. Por ejemplo, hay ocasiones que cuando tú ya realizaste en el foro la presentación al principio del tetramestre con tu clase, es muy importante que en ocasiones se le pregunte a la alumna a qué te dedicas, cuál es tu labor. Cuando ya tienes más o menos una idea de que ese grupo, una gran mayoría trabaja en la labor de comerciante, es importante traer temas afines
vincular lo que estás viendo en ciencias sociales, por ejemplo, puede ser también otra de las disciplinas, a la labor que realiza un comerciante. Y van a ver que cuando tú aproveches esa sesión sincrónica en ese momento en específico, vas a poder tener herramientas o insumos que te permitan desarrollar una actividad muy dinámica, aunque siempre se sustente, y eso tampoco es malo, en preguntas directas, y que tú abras la discusión y generes ese diálogo. Continuamos, por favor. Entonces, ¿qué es una clase sincrónica y cuáles son los modelos e investigaciones? Aquí sí quisiera pedirle a la maestra y también agradecerle a todos ustedes por escuchar esta primera parte teórico-metodológica, para que vamos a entrar un poco a lo que es la labor sincrónica y esos modelos e investigaciones. Simplemente yo voy a dar una pequeña introducción y vamos a ver qué enriquecedor son esos trabajos de investigación que se están realizando a partir de esta labor de clase o aula invertida. Yo nada más me concreto a decir entonces aquí en esta parte que la clase sincrónica como tal va a realizar una serie de actividades o tiene como alternativa para la clase presencial su versión online y que necesariamente va a diferir. Diferir me refiero a que nosotros vamos a tener esa necesidad de adaptarla, este tipo de metodología. La capacidad de atención disminuye, eso somos conscientes, seremos siempre conscientes. Y es necesario que diseñemos y que tengamos nuevos diseños que trabajen sobre la motivación. Eso también hago mucho énfasis. Y la generación de compromisos, pero del estudiante. Hay que buscar que el alumno se comprometa a realizar la actividad, porque eso es una parte valiosa en el proceso de autonomía. Y al mismo tiempo nosotros buscar dinamizar esa sesión y el control del entorno en líneas, y las líneas son claves. Y vamos a ver que esto va a recaer en la figura del docente fundamentalmente, porque ya que es un modelo interactivo de equilibrio, nosotros seríamos, ahí nosotros lo que buscamos es equilibrar tanto lo que se pueda decir correcta o incorrectamente. Recordemos que en materias que tienen que ver con aspectos sociales o humanos, siempre va a haber mucho más opiniones y que en ocasiones hay que buscar que el alumno no cometa, y que también llegado a ser el profesores algunos comentarios que no tengan que ver con la discusión que se está abordando o que salgan del parámetro que se busca obtener como aprendizaje. También al mismo tiempo podemos hallar un modelo de seminario estudiantil, cómo romper el hielo. Estas son las primeras dinámicas de integración o la dinámica de reconocer a los estudiantes, es que dejarles cierta labor al estudiante, que él empiece con unas preguntas. Previamente puedes contactar a uno o dos de los alumnos y plantearles, ¿qué te parecería que esta clase iniciara con una de las preguntas sobre el tema, o que tú realices una pregunta concretamente para tus compañeros, por poner un ejemplo? Hay otro modelo también nosotros del video interactivo. Esta es una parte de una estrategia desde la aula invertida que me ha resultado importante dejarles ver al momento de la sesión sincrónica ciertos videos de 5 minutos y generar inmediatamente una dinámica de opinión, de reflexión sobre lo que acabamos de ver, y que resulte significativo e importante en su vida cotidiana. También el modelo llamado basado en contenidos. ¿Cuál es este? Que se vuelva expositiva en ocasiones la clase. 50 minutos. Yo sé que en ocasiones hay cierta discusión, tanto en el ambiente educativo como presencial, entre los diferentes actores
educativos sobre la necesidad de que no se hable tanto como docente, en el que se imparta directamente las labores positivas, pero te puede resultar en este basado en contenido cuando tú explicas un contenido de 5 o 10 minutos e inmediatamente les pides su opinión y cómo y cuál es su postura ante lo que tú acabas de decir, etcétera, etcétera, y nuevamente volver a abordar el siguiente contenido y volver a aplicar esta actividad, pedirle la opinión, qué es lo que ellos en concreto dicen. Eso es muy importante tener con claridad también. Continuamos, por favor. Bueno, por mi parte ha sido todo en este aspecto teórico-metodológico y agradezco enseguida a la maestra Laura abordar lo que son esas investigaciones tan importantes sobre la aula invertida. Gracias, maestra. Ok, gracias, maestro. Bueno, muy bien. Buenas tardes, noches a todos. Ya el maestro Osvaldo nos estuvo hablando acerca de la parte teórica metodológica y nos estuvo dando varios ejemplos muy valiosos para aplicarlos en nuestras aulas. Y ahora yo les voy a hablar acerca de algunas investigaciones en la aula invertida y qué es lo que se ha encontrado, algunas ventajas, algunos beneficios de ello. ¿Okay? La siguiente, por favor. Aprovecho para hacer un comentario, maestra, discúlpame, lo que pasa es que se vino un aguacero muy fuerte, hay como tormenta y algunas personas están experimentando problemas con la transmisión. Obviamente nosotros también en algún momento podemos presentar problemitas. Por favor, si se salen, vuelvan a ingresar. La transmisión va a continuar a la maestra, entonces hagamos lo posible por estar presentes. Si hay algún problema ahorita, mejor reprogramen la sesión síncrona, dado que sí está muy fuerte la lluvia y el aire y puede causarles problemas con la transmisión. Entonces vamos a aprovechar el tiempo para la capacitación. Y bueno, si se cae la transmisión, ya saben que es debido al mal tiempo. Estamos completamente en vivo y les agradezco a todos los que ya se registraron en la lista de participación. Muchísimas gracias, maestra. Vamos a seguir adelante hasta donde nos lo permite el clima. Gracias. Muchas gracias, maestro. Si no lo había notado porque estaba muy concentrada en lo que decía el maestro Osvaldo y sí ya empecé a escuchar que hay truenos. Pero muy bien, vamos a continuar. Les decía que yo les voy a hablar acerca de algunas investigaciones y qué se ha encontrado acerca del aula invertida. En este primer modelo que lo realizó el autor Bristol, es de una universidad de Estados Unidos, de Minnesota, nos dice que es súper importante que el maestro tenga muy, muy claro cuáles son las competencias que se van a desarrollar en los alumnos. Partiendo de esto, el alumno también debe entender que él va a ser el que tiene el rol más activo, va a ser el protagonista en su proceso de aprendizaje. Y también es importante que el maestro tenga claro que al momento de utilizar el aula invertida, lo que él va a hacer es priorizar las habilidades superiores del pensamiento. Esto que va a hacer es que va a traer, vamos a utilizar tareas, ¿verdad?, que fomenten o que nosotros podamos observar que ellos ya adquirieron determinado conocimiento. Vamos a tratar de ver que ellos en esta parte diseñen, que evalúen, que creen programas, que exploren, ¿verdad? En esta parte también es importante ver que el profesor va a actuar como una guía y el estudiante va a ser el que demuestre el aprendizaje. Y entonces, como nos mencionó el maestro y como les menciono yo también, es muy importante que nosotros seleccionemos esas actividades que van a propiciar el nosotros poder observar que en ellos ya se desarrolló esta competencia. Vamos a ver la siguiente investigación. Esta siguiente investigación es de China, es de Beijing, y esto también nos platicó el maestro Osvaldo. Nos dice que el aprendizaje pues lo tenemos aquí dividido en 4 momentos y a su vez también lo divide en la parte sincrónica y asincrónica.
Creo que nosotros en la Universidad Ciudadana tenemos muy bien esta parte de la sincrónica. Nosotros tenemos ya en nuestras aulas videos para enriquecer nuestras actividades, libros, PDF, Word, formatos, más videos, ¿verdad? Nos falta a lo mejor un poquito explorar otras plataformas como por ejemplo blog, podcast, incluso utilizar Twitter para que podamos atraer a ciertos alumnos y utilizarlos en favor de nuestro aprendizaje. Esa es la parte asíncrona, donde el estudiante va a estar explorando los conceptos, va a estar creando el significado. Y luego ya en la parte de nuestra sesión síncrona, pues que viene la parte donde es la demostración y la aplicación, podemos utilizar algunas estrategias como presentaciones creativas, realizar proyectos, casos clínicos, debates, ¿verdad? Propiciar debates, experimentos, incluso juegos, ¿no? Para poder nosotros explorar y analizar cómo se están adquiriendo estos conocimientos y estas habilidades. Muy bien, vamos a pasar a la siguiente investigación. La siguiente investigación, muy bien. La siguiente investigación es de Mexicana, ¿verdad? Se llama Aula Invertida o Modelo Invertido de Aprendizaje, Origen, Sustento e Implicaciones. Es de la Universidad Veracruzana y es del 2019. Lo que intentaban estos autores, o lo que quisieron hacer estos autores, es ver precisamente cuáles son las implicaciones de implementar el modelo de investigación, este modelo de aula invertida. Y lo que ellos hicieron fue analizar 23 artículos, ¿sí? Hicieron una revisión sistemática y el criterio que utilizaron para incluir estos artículos fue que hablaran acerca de el aula invertida y el rendimiento académico. El aula invertida y también el aula tradicional. Y también pues los artículos que eran más citados, ¿verdad? Es el criterio de inclusión, y utilizaron algunas bases de datos como Web of Science, Springer Link, EBSCO y ProQuest. Y bueno, ¿qué encontraron? Si bien no encontraron como una diferencia significativa en el rendimiento entre el aula invertida y el aula tradicional, a pesar de que no encontraron una diferencia significativa, sí encontraron solamente en 3 estudios sí se encontró una diferencia muy significativa a favor del aula invertida. Sin embargo, tiene otras ventajas u otros beneficios. Por ejemplo, sí se encontró que mejora la percepción de autoaprendizaje dirigido y también que hay una mejoría en cuanto a mayor cantidad de contenido. Y bueno, y reportan en general que hay mayor satisfacción y autopercepción del aprendizaje. ¿Qué quiere decir esto? Que el alumno, si bien el rendimiento a lo mejor fue el mismo, sí se siente con más satisfacción de adquirir el aprendizaje y también él siente que aprendió más, esta parte de autopercepción de aprendizaje. Muy bien, vamos a ver el siguiente artículo. Muy bien, este artículo me interesó porque utiliza un modelo semipresencial a distancia y es el modelo que nosotros utilizaríamos si no estuviéramos en pandemia, ¿verdad? Porque los alumnos están en el aula, pero si no estuviéramos en pandemia pudieran ir a la universidad y nosotros estar ahí con ellos y atenderlos, ¿no? Entonces, bueno, el objetivo de esta investigación era promover precisamente este modelo de aula invertida, pero ligado a una parte de motivación. Lo diferente que ellos hicieron en esta investigación es que incluyeron en las sesiones que eran presenciales algunas pláticas y actividades que eran en relación a las actitudes o, por ejemplo, a la planificación del tiempo entre la familia y la escuela y habilidades emocionales. Entonces, esto fue lo diferente y lo interesante y que también podríamos nosotros tomar para nosotros agregar en nuestras sesiones, en nuestros cursos, porque yo creo que la mayoría de nosotros nos ha tocado
que los alumnos nos escriben en la plataforma porque tienen alguna situación personal, alguna problemática y nos van pidiendo, por ejemplo, más tiempo o flexibilidad en los trabajos, ¿verdad? Entonces sería bueno abordar dentro de nuestras sesiones una pequeña parte a esta área emocional. Y bueno, en este estudio participaron 123 educandos del área básica con 5 años de experiencia. Entre 25 y 55 años tenían los estudiantes que estaban estudiando para maestros. Y bueno, la mayoría eran migrantes digitales, el 70% eran mujeres. Este modelo se utilizó durante 6 semanas y para recolectar los datos utilizaron videos, entrevistas y también escalas tipo Likert. Y bueno, en la siguiente diapositiva les voy a presentar los resultados. Ellos querían conocer las percepciones de los estudiantes en cuanto a este modelo de aula invertida. Y vamos a ver qué encontraron. La siguiente, por favor, maestro. Gracias. Muy bien. Ellos nos dijeron, o bueno, encontraron que el 80% de los estudiantes reportó que dentro de las sesiones presenciales se refuerzan y se fortalecen los objetivos planteados en las etapas iniciales de la búsqueda de información al inicio. El 80.5% también nos dice que adquirieron los aprendizajes y las competencias que eran objetivos de la materia. El 91.8% de los alumnos nos reporta que es muy importante para ellos que el maestro, el docente, planifique la ejecución de su trabajo al momento del área presencial. Que esto es parte sustancial para que se fortalezca el aprendizaje. Y bueno, el 91% de los estudiantes exponen que la parte de la motivación a ellos les ayudó, o sea, el 95% estuvo de acuerdo en que les motivaba y a la permanencia en el estudio y a la asistencia a las clases. Entonces, esto es importante que lo tengamos en cuenta. Y otra de las cuestiones que nos hablaba este artículo era que sería muy bueno para la universidad contar con una guía sistemática que explique este modelo para que los docentes lo puedan implementar de manera más fácil en sus aulas. Muy bien, vamos a ver el siguiente artículo y siguiente investigación. Por favor. Ay, no sé si se congeló. Bueno, les voy platicando un poco de los siguientes 2 artículos. Uno de los siguientes artículos es acerca del aula invertida y el COVID. Y la autora nos habla acerca de... Maestro, ¿podría cambiar la diapositiva? Por favor. Gracias. Muy bien. El siguiente artículo es acerca del aula invertida mediada por el uso de plataformas virtuales, un estudio de caso en la formación de profesores de física. Este es de la Universidad de Santiago. Y aquí el objetivo era identificar ciertas ventajas de este modelo. Fue un estudio de caso, fue un estudio cualitativo descriptivo. ¿Y qué encontraron ellos? Pues bueno, que este tipo de modelo lo que hace es desarrollar hábitos de estudios, mejora la autorregulación y como lo principal o lo que ellos más resaltaban era esta parte de que había un momento en el que el alumno hacía reflexión sobre su propio aprendizaje, que es como un metaaprendizaje y esta es una parte muy valiosa del proceso de aprendizaje, ¿no? El reconocimiento hacia el tiempo que le dedican para reflexionar sobre su propio aprendizaje. Muy bien. Y bueno, finalmente el artículo acerca del COVID y el aula invertida. Maestro, si pudiera continuar con la presentación. También nos habla acerca de algunos beneficios que tiene utilizar el aula invertida con los alumnos. Y bueno, uno menciona que
pues el hecho de que el alumno se tenga que preparar y tenga que tener conocimientos antes de llegar al aula, permite que el alumno precisamente participe más, esté más activo, tenga más interacción, el tiempo de concentración, que aproximadamente es de unos 45 minutos, pues se aprovecha. Y bueno, que también él tiene tiempo de, si no comprende algún concepto, en la parte síncrona, donde tenemos nuestros videos, donde tenemos nuestros PDFs, si no comprende algo, él tiene tiempo, para buscar más información o para ver las veces que sean necesarias este contenido hasta que le quede claro, ¿no? Esas eran algunas de las ventajas. Otra de las ventajas que nos decía era que podríamos utilizar el celular para, como en vez de que sea nuestro enemigo, porque luego se distraen mucho los alumnos con los celulares, que sea nuestro amigo y por medio de él plantear preguntas para incluirlos en las sesiones. Y otra cosa que nos comentaba este artículo en relación a COVID es que pues esta parte, ¿verdad? De que también podemos hacer estas preguntas de evaluación. Al final, esto es otra cosa que nos decía esta autora y que yo he empezado a implementar en mis clases, es al final de la sesión hago 2 preguntitas y pregunto si el objetivo de la sesión se cumplió y si tienen algunas sugerencias. Y así yo me voy a dar cuenta de algunos contenidos que no han quedado muy claros o algo que se deba de mejorar o de modificar en la plataforma, y entonces esto también lo podríamos tomar como en cuenta y sugerencia para nuestras aulas. Muy bien, pues bueno, estos son como algunas investigaciones actuales acerca de el aula invertida, y pues en general nos dice que es beneficiosa para los alumnos, ya que ellos se sienten más autónomos en su proceso de aprendizaje y que sienten más satisfacción en general en el proceso de aprendizaje. Y pues ahora lo que quisiéramos compartir con ustedes, maestros, es una actividad en donde utilicemos un poco este concepto de aula invertida, y ahora a ustedes les va a tocar exponer o nos va a tocar a nosotros observar qué fue lo que aprendimos durante esta sesión. Les voy a pasar un link, o le voy a pedir al maestro Vitela si puede pasarles por favor el link de Miro. Esa es una plataforma en donde nosotros vamos a poder hacer un mapa conceptual. Si se pueden ir conectando, les va a ir pidiendo primero su correo electrónico y luego les va a pedir también que confirmen. Le voy a pedir al maestro Vitela, si me permite, compartir pantalla para ver si los maestros se están pudiendo conectar al Miro. Esta plataforma de Miro es para hacer mapas conceptuales y nos puede ayudar en determinado momento para llevar a cabo esta metodología. Es muy fácil de utilizar, es como Geniali. Al principio te pide que hagas una cuenta y después pues ya tú puedes accesar. Ya vi que ya entró la maestra Ana Judith Martínez González. Esta cuenta como Geniali tiene una capacidad ilimitada, ¿verdad? Para poder
para poder hacer presentaciones, pero lo que podemos hacer es, por ejemplo, borrar la que ya tenemos y iniciar otra, ¿verdad? Y así lo podemos reutilizar. En el lado derecho y en el lado izquierdo vienen algunos iconos como una flecha, un cuadro, que nos puede ayudar a hacer nuestro mapa conceptual para comenzar a hacer nuestro esquema de lo que aprendimos en esta sesión. Muy bien, aquí por ejemplo está la maestra Elsa Vargas, está Carla Morán, está Marta Gabriela. Por ejemplo, podríamos comenzar aquí poniendo el tema central, que es aula invertida, ¿verdad? Y así los maestros pueden ayudar a complementar la información. Aquí de este lado izquierdo pueden utilizar flechas, pueden utilizar cuadros para comenzar a editar. Podemos ir agregando ahí algunos conceptos que nos hayan quedado claros. Por ejemplo, qué características tiene el alumno en este modelo de aula invertida, qué características tiene el maestro. Podemos agregar también la definición, qué fue lo que comprendimos como aula invertida. Motivación, muy bien. Teniendo una cuenta de Miro, para quien les interese utilizar después esta plataforma, pues es muy sencillo de utilizar, y aquí en esta parte de Share podemos compartir el link y dar acceso a cualquier persona que tenga el link para que los alumnos puedan ingresar. Solamente con tener una cuenta. Se oyen los truenos, ¿verdad? Actividades enfocadas en vivencia. Aquí estoy viendo que están poniendo más cosas por acá. Sí, es que está lloviendo muy fuerte, maestra, por aquí estoy viéndote. Interés superior de la aprendizaje. Incluso quiero entrar, me está costando un poquito de trabajo, pero quiero entrar a la dinámica, me gusta. Sí, lo está viendo. Estoy intentando entrar. Muy bien. Maestra, nada más muy lento, como está lloviendo muy fuerte ya. Sí, ya está lloviendo fuerte, maestro. Vamos a ver qué construimos los maestros de la Universidad Ciudadana. Sistema autodidacta. Sesiones síncronas.
metacognición, muy bien, el maestro José Antonio. Muy bien. Ese es un verdadero trabajo colaborativo, ¿verdad, maestra? Así es, maestro. Hay que, alguien que agregue la definición de aula invertida. ¿Cómo La sería? definición, maestra. ¿Cómo la comprendía? Es de cierta manera cambiar los roles tradicionales. El alumno es el que dirige su propio proceso de aprendizaje. Y es que se está poniendo muy lenta no sé si te pasa igual la internet. Pues sí los veo que están, sí están. Ellos sí, interactuando mucho de algo. Aquí puso algo la maestra. Y lo hizo. Soy el alumno de aula, exactamente. Promover el aprendizaje y la aplicación práctica de lo estudiado previamente en problemas o situaciones de la vida real en la actividad síncrona. Muy bien, excelente. Muy bien, sí. Es un modelo pedagógico para transmitir el proceso de enseñanza y aprendizaje. Fuera del aula, muy bien. Maestro Héctor, muy bien. A ver, por arriba tenemos otras aportaciones. Aprendizaje autorregulado. Bueno, que se cumplió con el objetivo de esta sesión. Creo que quedó claro a qué se refiere el aula invertida y tenemos una herramienta más que podríamos utilizar en nuestras sesiones síncronas. Maestros, si quiera comentar algo para ir cerrando esta sesión. Y como bien comentas, maestra, y también para ya darle un cierre concreto a esto, ese es uno de los modelos pedagógicos, incluso como metodología específica, y que vi algunos de los comentarios de nuestros compañeros docentes, que también brinda, ¿no?, esa posibilidad, el aula invertida, a tener también mucho mayor acercamiento desde los enfoques o paradigmas del constructivismo, el aprendizaje situado o basado en problemas, y que nos va a ayudar a tener como una organización previa a lo que tiene que explorarse durante la sesión sincrónica, y al mismo tiempo buscar que el docente sea el estimulante en el proceso de enseñanza-aprendizaje y que posteriormente se dé una circularidad. Y ahí lo decía uno de los maestros en específico, como gran herramienta metodológica o metodología de enseñanza-aprendizaje, el aula invertida nos brinda la posibilidad de retornar una y otra vez a los diferentes aprendizajes o contenidos, apoyándonos siempre en
diferentes herramientas o metodologías previas o estrategias que ya el alumno va consolidando poco a poco. Este ejemplo que nos acaba de dar maestra Laura también es muy significativo. Estamos en una sesión sincrónica y ponemos a participar en los alumnos así y los podemos dejar y posteriormente decirles o en equipos. Cada equipo va a elaborar un mapa conceptual y que vaya trabajándolo en su casa y en la siguiente sesión sincrónica presentarlo, ¿no? Eso podría ser uno de los muy valiosos ejemplos y utilidades de una de las herramientas tecnológicas que van a permitir a nosotros apoyarnos como facilitadores o tutores del proceso de enseñanza-aprendizaje. Muy bien, maestro. Pues bueno, muchas gracias a todos los maestros. Espero que para ustedes haya sido provechosa esta sesión. Y pues bueno, les doy el micrófono al maestro Vitela. Muchas gracias también. Gracias. Muchas gracias a todos y a la maestra Laura también por su apoyo. Hicimos una buena labor de trabajo colaborativo. Qué bueno que ponen las referencias. Excelente, porque son nuestro apoyo, ¿verdad, maestra? Sí, maestro. Muchas gracias. Me encantó trabajar. Sí. El maestro Vitela, no sé si por el clima no esté. Quizá le está llegando después la señal. Aquí andamos todavía, maestro. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a los dos. Hacer el cierre correspondiente, dado que ya vieron que por cuestiones técnicas se fue la transmisión unos momentos. De hecho, el licenciado Edgar sí tuvo problemas con la energía eléctrica, al igual que muchos de ustedes. Digo, qué bueno, la lluvia son bendiciones, qué bueno que está cayendo lluvia en la ciudad. Sin embargo, ya saben que eso pues, se representa varios problemas. Hubo compañeros que se tuvieron que retirar también para sus sesiones síncronas. Entonces, dar las gracias, les decía, más que nada, a nombre de la coordinación académica, del licenciado Edgar Garza, a nombre del rector también, del licenciado Francisco Estrada. Muchísimas gracias por haber estado esta tarde compartiendo con nosotros estos conocimientos. Muy importante, maestras y maestros, aplicarlos en nuestras aulas. Ya lo mencionaron por ahí. Si tienen alguna duda, más tardecito vamos a compartir ya al final de la transmisión el correo del maestro Osvaldo y de la maestra Laura para cualquier duda que lleguen a tener. Les agradezco que me lo compartan en el chat privado para poderlo poner en el chat general con los demás maestros y en la transmisión para que también quienes vean este video posteriormente se puedan poner en contacto con ustedes. Ha sido un gran honor tenerlos esta tarde, muy completo el tema. La verdad que hay muchas cosas todavía que tenemos que hacer y aprender, investigar incluso, maestro Osvaldo, sobre el tema de aula invertida, ahora ya desde esta parte de del trabajo en línea, y muy importante también entender que la participación principal la tiene el alumno, eso es muy sustancial. El maestro tiene que diseñar muy bien estas estrategias para que el alumno las pueda llevar a cabo. Esa es parte de nuestra labor dentro de la institución, y como muy bien lo mencionaste, digo, independientemente hay áreas que se prestan más para esto. El área de ciencias sociales me queda clarísimo que es una de ellas, pero habrá otras, como sobre todo las ciencias técnicas, experimentales, donde es más complicado debido a que el alumno no tiene una guía por sí mismo para poder realizar las actividades, que a veces también son complicadas de llevar a cabo, pueden ser incluso peligrosas, tema de los laboratorios, tema de los temas de las áreas que son muy específicas para ciertas actividades. Entonces, sí, revisar con qué contamos, con qué estrategias podemos contar para que el alumno, ya sea que vea algún video, como mencionaron, que vean una película, que vean algún tema ya elaborado, que les permita acercarse lo más posible a esa experiencia. Muchísimas gracias a los dos, muchísimas gracias a todos los que se conectaron, maestros, maestras, muchísimas gracias por su disposición. Este video ya va a estar disponible también para que ustedes lo puedan seguir consultando, y mientras tanto, pues bueno, vamos a seguirnos cuidando
y vamos también a ver cómo nos va con el tema del clima, porque sí se puso muy interesante el corte de la energía del internet. Pues ojalá que mañana podamos continuar con nuestro proceso de capacitación. Va a ser igual a las 7 de la tarde, les pasamos la invitación vía WhatsApp. Maestra Laura, muchísimas gracias, que tenga bonita tarde, noche. Profesor Osvaldo, un placer tenerte con nosotros nuevamente y pues que disfruten de esta noche, pásenla muy bien, hasta entonces nos vemos. Gracias. Gracias, muy bien.